semana pasada, cuando empezamos a celebrar el primer domingo de Adviento, Felipe nos compartió un poco acerca de la alegría y de la gracia de Dios. Hoy, este segundo domingo del Adviento, pues queremos hablar acerca de la paz de Cristo, acerca de la reconciliación que encontramos en Cristo. Hoy tratamos del tema de la paz, por tanto, de hecho, la esperanza es uno de los pilares de la paz de Cristo en nuestras vidas. Y claro, la esperanza tiene que ver con la gracia de Cristo. La semana pasada vimos eso, ¿no? Que brota en nuestros corazones. Pero la palabra paz puede ser entendida de distintas maneras, de muchas maneras, ¿no? Yo puedo referirme a paz y sobre todo en nuestra época histórica es muy común que usemos la palabra paz para referirnos a un sentimiento de tranquilidad, de ausencia de temores, de problemas, de presiones sociales o cualquier clase de presión, una paz, estoy tranquilo. También podemos usar la palabra paz como si se tratara de un proceso de resolución de problemas que tenemos, problemas internos y problemas externos, problemas financieros, por ejemplo, o porque no tenemos trabajo, etc. Estamos angustiados por diferentes situaciones, pero encontramos la paz cuando resolvemos esas situaciones. Pero en el Nuevo Testamento la palabra paz nos apunta a una especie de tranquilidad más allá, o sea, que nos apunta a algo que va más allá de esa tranquilidad personal, de esa ausencia de problemas y de enfermedades. En el Nuevo Testamento, paz tiene que ver con una tregua definitiva e incondicional. Como dos países que están en guerra, y hoy tenemos ejemplos, ¿no?, de países que están en guerra, y entonces por medio de negociaciones y etcétera, pues se establece una tregua, que puede ser temporaria o puede ser definitiva, pero una tregua definitiva e incondicional. A esa tregua se llama paz. Teníamos una situación de guerra que ha terminado y ahora tenemos una nueva realidad que es la paz, ¿no? El absoluto fin de la guerra o la reconciliación plena entre viejos enemigos, a veces enemigos tradicionales. En ese sentido se usa la palabra eirene, de donde viene el nombre Irene, ¿no?, que es un nombre muy bonito y que tiene que ver con su sentido en griego, que es ese sentido de paz, de reconciliación. El texto de Pablo, del apóstol Pablo, que acabamos de leer, pues se encaja perfectamente dentro de esa definición de paz. E incluso la palabra misma, paz, ocurre algunas veces en este texto, siempre señalando la reconciliación que solo Jesucristo nos puede conceder. La paz de Cristo, por tanto, es una paz que nos llama a una vida de reconciliación y de perdón. Es una paz que nos conduce hacia a Dios y a los demás. En la Navidad es muy importante que recordemos la paz de Cristo y su eficacia en la vida humana, porque Cristo vino para traernos la verdadera reconciliación entre nosotros y Dios, entre nosotros y los demás, incluso entre yo y yo mismo, ¿no?, entre yo y mi propio ser. Pues entonces, siguiendo un poco por el texto, encontramos algunas de esas realidades relacionadas a la paz de Cristo que me llama mucho la atención y me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, si vais a los versículos 11 y 12, pues ahí vemos que el apóstol nos recuerda de la antigua situación de vida en la que todos vivimos un día. Había una fuerte separación entre dos grupos de personas, los que eran judíos de nacimiento y los que eran gentiles, ¿no?, también de nacimiento. Los judíos llamaban al resto del mundo gentiles.
Gentiles también se podría traducir por gentes, gentuza, ¿no? Las gentes no son personas como nosotros, son esa gentuza de todos los demás pueblos alrededor nuestro. Así pensaban los judíos. Y eso establecía una separación profunda, fuerte, casi intransponible entre los judíos y todos los demás. Y estos, los judíos, se consideraban, por haber sido circuncidados al nacer, pues aunque circuncidados por mano humana, dice el texto, pues se consideraban mejores, se consideraban superiores y despreciaban a aquellos, los gentiles, esas gentes, porque no fueron circuncidados y por eso son impuros, por eso son impuros. En aquel entonces, en ese contexto, nosotros los gentiles estábamos separados de Cristo. O nosotros los judíos, es que desde la perspectiva de Pablo da igual, y eso lo vemos en Romanos parte del capítulo 1, 2 y 3, pues Pablo deja muy claro que da igual si somos gentiles o judíos, estamos bajo el mismo pecado, la misma distancia de Dios, ¿no? Así que en aquel momento, pues los que éramos judíos estábamos absolutamente separados de Dios y los que éramos gentiles de igual manera separados de Dios, excluidos ambos de la ciudadanía divina, sin derechos ante Dios y ante nadie, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esas palabras no las inventé yo, o sea, las saqué del apóstol Pablo, ¿no? Sin esperanza, ajenos al pacto, sin Dios en el mundo, sin derechos, excluidos de la ciudadanía. O sea, él va creando un grupo de conceptos, él va usando palabras para mostrar una situación de total exclusión, de falta absoluta de pertenencia a algo, a Dios. Lo único que teníamos en esa época, y repito, da igual si éramos judíos o gentiles, lo único que teníamos era la enemistad o la completa ausencia de paz, de vivir reconciliados con Dios. Era esa nuestra realidad, excluido, ajenos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. La enemistad, por tanto, definía lo que éramos y desde esa realidad nos formamos como personas y nos relacionamos con Dios, con uno mismo y con los demás seres humanos. Desde la realidad de la enemistad, de la ausencia, es que nos formamos como personas. La realidad de la enemistad se establece sobre la plataforma de nuestro alejamiento de Dios, de nuestra distancia. En otras palabras, la enemistad se establece sobre la plataforma del pecado, un pecado que ha echado raíces en la naturaleza humana, en mi vida, en la tuya y en nuestras vidas. Enemistad es guerra, es odio, es rencor, es amargura, es angustia. La realidad de la enemistad, por definirse como alejamiento de Dios, pues nos aleja inevitablemente de las demás personas porque estamos apartados de Dios. La enemistad produce uno de los grandes males, uno de los males más difundidos entre los seres humanos. La sociedad se siente vacía de Dios, se siente en soledad. El sentir más profundo de que estamos solos en el mundo, aunque muchas veces rodeado de gentes, de ruidos, de fiestas, y ahora este mes de Navidad, pues de celebraciones, de canciones, de regalos y de gastos y comidas y cenas, pero nos sentimos solos porque estamos apartados de Dios. Eso en primer lugar es lo que quería compartir con vosotros, la realidad de una enemistad entre nosotros y Dios.
Pero una segunda realidad que podemos ver en el texto es la realidad de Jesucristo. Cristo está realmente, de hecho, presente en el mundo y entre nosotros, versículos 13 al 18. Además de la realidad de la enemistad, cuando tratamos de entender la paz de Cristo, nos encontramos también con la realidad que es Cristo, Cristo mismo. Cristo con su propia persona y obra responde a esa enemistad establecida en el corazón del ser humano. Él se nos presenta como la respuesta a lo que somos y a lo que anhelamos. En primer lugar, algunos destaques aquí de estos versículos 13 a 18. Si vamos al versículo 13, vemos que Dios nos ha acercado a su lado mediante la sangre de Cristo. No nos acercamos uno mismo, no vamos con nuestras propias fuerzas a Cristo porque somos su enemigo. No queremos hablar con nuestro enemigo, no queremos estar con él ni disfrutar de su compañía. Pero Él sí que se acerca a nosotros por medio de una muerte. Pero Navidad es vida, Navidad es nacimiento, sí, un nacimiento, pero esa cercanía que empezó con la encarnación y el nacimiento de Cristo, pues se concluye con su muerte y su resurrección. Él se acerca a nosotros por su sangre derramada sobre la cruz, ¿no? La cruz del Calvario. Tuvimos entonces la enemistad entre nosotros y Dios lavada, limpiada por la sangre derramada por Cristo en nuestro lugar y a nuestro favor. Así que la realidad de Cristo se define por amistad, no por enemistad, sino que por amistad, por acercamiento, por perdón, por reconciliación, por paz. Ahora vivimos y disfrutamos de la presencia de Dios de forma personal, intensa y transformadora. En segundo lugar, aquí en los versículos 14 a 18, tomando estos versículos de golpe, pues vemos que la realidad de Cristo es una realidad de paz y de reconciliación. Y eso tiene significados importantes para nosotros, ¿no? Algunos significados. El primero, de los dos pueblos. ¿Qué dos pueblos? Judíos y gentiles, ¿no? De los dos pueblos, los gentiles incircuncisos y los judíos circuncidados, pudo Cristo hacer un único pueblo. Versículo 14 y 16. Su sacrificio en la cruz ha sido grande y poderoso lo suficiente como para derribar ese muro de enemistad que nos separaba, para tapar ese abismo entre los seres humanos, incluso dentro de cada ser humano. Pablo se refiere al muro interno que había en el patio del templo de Jerusalén que separaba gentiles de judíos. Es interesante, ¿no? Si veis una maqueta del antiguo templo de Jerusalén, del templo de los judíos, su iglesia, por así decirlo, ¿no? Pues había una puerta donde todos podían entrar. Personas de cualquier nacionalidad, hombres y mujeres. Había un primer patio que circulaba el templo. Era el patio de los gentiles. Y ahí podían estar todos. Luego había un muro y una puerta y otro patio más interno, que era el patio de las mujeres. Ahí ya los gentiles no podían entrar. Solo hombres y mujeres judíos. Pero había otro muro y entraban ahí los hombres judíos hasta llegar a la puerta del templo, donde solo el sacerdote o los levitas y los sacerdotes podían entrar. Y había un día al año que se llama el Día de la Expiación, el Yom Kippur, que se celebra hasta hoy en los judíos, ¿no? Que solo el sumo sacerdote podía entrar en el santo de los santos en el templo. Así que las personas estaban separadas por muros. Y cuando Pablo dice que Cristo ha destruido, ¿no?, el muro que separaba ambos pueblos, no fue una destrucción literal del muro que estaba ahí,
sino que significando que por medio de su obra ya no hay separación entre judíos y gentiles. Si estamos en Cristo, si pertenecemos a Cristo, si su gracia nos inunda, si su gracia nos toma, pues da igual de qué nacionalidad, de qué raza, de qué extracto social, somos hermanos, ¿no? Así que de los dos pueblos, pues al derribar, entre comillas, ese muro de enemistad, pues ya se forma un solo pueblo. Los gentiles, por tanto, y los judíos igualmente, con Cristo, pues estaban hermanados ahora, ¿no? Estaban hermanados por Cristo. De los dos pueblos, gentiles y judíos, pudo Cristo hacer un único pueblo. Versículo 15. Al anular la condena de la ley, Dios crea en sí mismo una nueva humanidad. Versículo 15, ¿no? Esa es otra forma de referirse al hecho de que Dios ha creado de los dos enemigos tradicionales un único pueblo. Pero al decirlo con otras palabras, le añade un sentido nuevo a esta realidad, ¿no? La nueva humanidad es lo que siempre han buscado los distintos regímenes sociopolíticos a lo largo de la historia, ¿no? El marxismo, ahora el capitalismo también, o sea, un nuevo sentido de ser humano, ¿no? Un nuevo sentido de ser persona. Y como sabemos, todos en verdad han creado nuevas formas de someterse una mayoría a los caprichos de una minoría. Y eso siempre fue así. La historia en todas sus épocas lo va confirmando. Pero el proyecto redentor de Dios le da a las personas la posibilidad concreta de vivir la humanidad de forma reconciliada, o sea, en paz. Reconciliada en todos los sentidos, en todas las dimensiones de la vida. Reconciliada en primer lugar con Dios, en segundo lugar con uno mismo, pero también con las demás personas. Y eso solo es posible porque la nueva humanidad se crea en Dios y no sobre fundamentos humanos y pecadores. Versículos 17 y 18, por medio de la paz de Cristo tenemos libre acceso al Padre. Por medio de la misma reconciliación, del mismo proceso de reconciliación, tanto los que estaban lejos fueron acercados a Dios, como los que se creían religiosos y creían que estaban cerca, también fueron acercados al Padre, ¿no? Porque ambos, religiosos o no, estaban alejados del Señor. El acceso a Dios está ahora completamente abierto, es libre, porque Cristo se ha convertido en el único y verdadero acceso a Dios. Si queremos llegar a Dios, solo hay un camino. ¿Y cuál es? Jesucristo, no hay otro. No hay otro. Pues hablamos un poquito de la realidad de la enemistad, luego la realidad de Cristo, y ahora los versículos finales, 19 a 22, podemos hablar un poquito acerca de la realidad de la iglesia. Si Cristo, al unir judíos y gentiles, formó un nuevo cuerpo, una nueva humanidad, pues ¿a qué nuevo cuerpo, a qué humanidad se refiere el apóstol Pablo? El nuevo pueblo creado por Dios de la unión de estos dos enemigos tradicionales o la nueva humanidad creada por Dios son expresiones que se refieren a la iglesia, ¿no? Ya sé que vivimos una época del mundo cristiano en que iglesia es algo un poco gasoso, ¿no? O sea, iglesia es un concepto bastante relativo. Si me sirve bien, cuando no me sirve, no hay ninguna crisis de conciencia, no hay nada. O sea, hoy la gente puede tener una relación bastante light con esa comunidad formada por Dios. Posiblemente se refería más a la iglesia como un organismo vivo que a la dimensión institucional de la iglesia, por supuesto, aquí en el texto. Pero se trata de la iglesia como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y la comunidad del Espíritu Santo. Esas son tres dimensiones muy importantes
del concepto de lo que es iglesia. Es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo y es la comunidad del Espíritu. La paz de Cristo, la reconciliación que nos trae Cristo, establece en el mundo la realidad de una comunidad de fe que se llama iglesia. Y en estos versículos finales encontramos el perfil de esa iglesia que surge y que vive bajo la paz y la reconciliación de Jesucristo. Algunos perfiles, ¿no? Primero, se llama la familia de Dios, versículo 19, se llama la familia de Dios. Entre nosotros ya no hay extraños ni extranjeros, somos todos conciudadanos y miembros de la familia de Dios, dice Pablo. Familia de Dios es un término amplio, suficiente como para abarcar judíos y gentiles, puros e impuros. Pero eso sí, todos perdonados, todos alcanzados por esa paz reconciliadora, perdonadora de Cristo. Familia es lo que nos hizo Dios ser por la paz reconciliadora y perdonadora de Cristo. Una familia santa que debemos vivir como santa, como familia, como hermanos que se relacionan, ¿no? Somos la familia de Dios. Luego vamos al versículo 20 y vemos que el apóstol dice que esta iglesia está edificada sobre las Escrituras, ¿no? La paz de Cristo nos conduce a vivir sobre uno de los fundamentos más sólidos que hay en este universo, que es la palabra de Dios. La familia de Dios o la iglesia solo se edifica si está fundamentada sobre apóstolos y profetas. Una referencia clara a las Escrituras sagradas, ¿no? Apóstolos, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento. No hay como buscar un suelo firme donde plantar nuestros pies fuera de los principios de la palabra de Dios. Por eso a la iglesia se le conoce como la comunidad del libro. Hoy ya no todos tenemos este libro, ¿no? La Biblia Sagrada, pero tenemos en este aparatito el mismo libro. Así que aún así es un libro y en el pasado éramos conocidos como la comunidad del libro, la gente del libro, ¿no? Una comunidad lectora o aún una comunidad hermenéutica, una comunidad que lee, medita, interpreta y aplica a sus vidas las enseñanzas de esta palabra de Dios constantemente. Y en eso se edifica la iglesia, en eso se edifica las familias cristianas, en eso se edifica cada uno de nosotros. Luego, versículo 21, el apóstol nos habla de la mutualidad. Ahora la iglesia la ve Pablo por la figura de un edificio, ¿no? Un edificio que se va levantando a lo largo de la historia y entre todos los pueblos del mundo. Un edificio bien armado para que nunca venga abajo. Un edificio destinado a ser, en el final de los tiempos, con la venida de Cristo, destinado a ser un templo santo en el Señor. No es un edificio con pisos. No es un edificio con tiendas, no es un edificio, el edificio aquí es el templo, ¿no? La iglesia en sí es el templo que el Señor va levantando a lo largo de toda la historia y alrededor del mundo. Como edificio estamos muy bien solidificados entre nosotros como ladrillos, ¿no? Atados unos a otros, que se complementan, pero sobre todo basado en los mismos cimientos y contribuyendo unos con otros, ¿no? Cooperando unos con otros y formando así esa gran comunión que es la mutualidad. Nos servimos porque somos miembros del edificio de Dios. Y por último, versículo 22, se trata de la morada de Dios. La figura del edificio progresa hacia la figura de una morada o de una vivienda. Claro, el templo, ¿vivimos en el templo? No, vivimos en nuestras casas, en chalets, en pisos, en mansiones, en castillos, pero no en una iglesia, no en un templo. Nos equivocamos en pensar así, ¿no? Porque la figura de ese edificio, que es un templo,
se va transformando en la figura de un templo que sirve de vivienda, de morada, ¿no? En general, el edificio se construye para que uno viva, pero en el caso de la iglesia, el edificio es la morada primero de Dios, ¿no? La iglesia es la morada de Dios. Dios vive y habita en nosotros, porque somos nosotros ese templo. El templo es humano, ¿no? Formado por personas que están llenas de la gracia de Dios, y formamos entonces eso que se llama la familia de Dios o la familia cristiana. Por nuestro intermedio, los demás seres humanos pueden conocer un poco mejor, un poco más de Dios, y pueden verse atraídos por la paz de Cristo que brilla en nuestras vidas. Como conclusión, quiere decir que Cristo ha venido a este mundo, y por eso celebramos la Navidad, pero ha venido en carne y hueso, sin perder ni una pizca de su naturaleza divina, pero ha venido como hombre y como Dios para darnos la verdadera paz, para reconciliarnos con el Padre. Y solo por Él somos reconciliados con Dios, con toda la rudeza de una vida caracterizada por la enemistad, que se sustituye por una nueva vida, por una vida novedosa, transformada, creada en Cristo. Somos llamados por Dios a la paz, a la reconciliación, a vivir en paz con Él, con uno mismo, con los demás. Somos llamados por Cristo a proclamar la paz a los que todavía solo conocen guerra, distancia, tristeza y alejamiento. Que Dios nos bendiga estas Navidades. Amén.